En Voces Reales creemos en el poder de cada historia. Los testimonios compartidos pertenecen a nuestros invitados y reflejan sus vivencias, experiencias y opiniones personales. Nuestro propósito es ofrecer un espacio de escucha, reflexión y respeto. Hoy conoceremos una historia de lucha, sacrificio y perseverancia. Una persona que tuvo que empezar desde abajo, enfrentar grandes desafíos y seguir adelante cuando el camino parecía imposible. Bienvenidos a un episodio más de Voces Reales. Me complace tener aquí al señor David Flores, quien es nuestro invitado el día de hoy. Gracias por venir y por aceptar esta invitación, señor David. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por hacerme la invitación. Gracias por aceptarla. Cuéntenos un poquito, ¿quién es David? Bueno, David es, yo soy de origen mexicano. Vengo de una familia de 5 de familia. 3 mujeres y 2 hombres. La mayor es mujer, pues ella falleció hace unos 8 años aproximadamente. Después sigue un hermano, después una mujer, después sigo yo y ya después la más chica, que nos llevamos casi por 13 años de diferencia. Wow. Sí, fue el piloncito. El extra. Sí, el extra. ¿De dónde es? Yo soy del estado de Guerrero. Estamos entre la capital del estado y Acapulco. Estamos a 1 hora prácticamente sí, a la mitad de los dos lugares. El pueblo se llama Tierra Colorada y la ciudad más grande pues es Acapulco y Chilpancingo. Wow. Cuénteme qué tan bonito es vivir en Guerrero. Ahorita, bueno, en este momento yo pienso que tengo muchos años sin ir, entonces, pero yo creo que la tierra de uno siempre es un buen lugar para vivir. ¿Extraña? Algunas veces sí. ¿Qué es lo que más extraña de...? Pues yo creo que, pues más que nada la familia. Mi familia ya nomás tengo a mi mamá, pero sí se extraña a lo mejor recorrer esos caminos cuando era uno, pues niño, ¿no? Yo creo que es lo que más se extraña. Cuénteme un poquito, ya nos dice un saludo a su mamá. Cuando usted era niño, ¿qué era lo que más recuerda que hacía? Híjole, yo creo que puras travesuras. Lo normal. Puras, no, bueno, nuestra familia es una familia pues humilde, económicamente hablando también. Y yo me recuerdo que, pues yo creo que como todos los niños nos reuníamos en las tardes o en las noches a platicar, a contar historias de terror, según, de susto. y, y recuerdo mucho que uno de mis primos, tenía una bicicleta. Y yo no tenía bicicleta, pero yo sabía manejar bicicleta. ¿Usted sabía andar en Sí, bicicleta? sabía andar. Entonces, pues me recuerdo mucho que esa bicicleta la turnábamos entre los niños, ¿no? Ahí. Y a veces la calle donde vivíamos anteriormente no estaba pavimentada, era pura tierra. Entonces nos poníamos a jugar fútbol ahí, descalzos. Ir al río, no, estaba cerquita el río de la casa. Entonces, pues todo eso me recuerda mucho porque, pues el calor allá, entonces siempre irse a echar un chapuzón al río, pues, refresca. Claro. Sí, y me da risa, ahorita que me pregunta eso, me da risa porque recuerdo que íbamos al río por el calor. Uh-huh. Ya cuando veníamos de regreso ya no sabíamos si veníamos sudando o veníamos mojados todavía. Claro, claro. Sí. Escucho que dice, nos juntábamos a platicar historias de terror. A mí me da mucho miedo. De niña siempre he sido muy miedosa para esas historias, pero a ver, cuénteme, porque allá tenemos un montonal de leyendas. Cuénteme, ¿cuál era su leyenda o su historia de terror favorita de cuando era niño? ¿Sabe que, bueno, yo creo que como niños algunas veces hasta las inventábamos? Sí. Yo recuerdo mucho que
se hablaba mucho del jinete sin cabeza. Me recuerdo donde nos reuníamos, estaba un árbol de amate, no sé si lo conozcan, es un árbol, pues es grande y alto. ¿Amate? Amate, bueno, así lo conozco yo. Ok. De hecho, ese árbol de tan grande que era, pues lo tuvieron que quitar. Pero ese árbol da no sé si se le puede llamar fruta, tipo como el tejocote, Ajá, una bolita una chiquita. bolita. Entonces, cuando esa estaba madura, caían solitos. Entonces, y hacía, pues hacía mucha basura, la verdad, porque no era una fruta Que se pudiera que se comer. pudiera comer. Ok. Entonces, me recuerdo que en las noches, en esa parte, pues anteriormente las calles no estaban muy alumbradas, ¿no? Una lámpara por acá y otra por allá. Entonces, pero en esa parte, como el árbol estaba muy grande, quedaba muy oscuro. Y me acuerdo una señora, ya una viejecita, ella nos acababa de asustar porque platicando ya váyanse porque aquí hay una gallina sin cabeza y no sé qué. Y órale, cada quien para su casa. ¿De dónde se sacarían estas cosas, estas personas adultas, ¿no? Yo también me escuché lo de la gallina sin cabeza. Yo le tengo terror a las gallinas. Entonces ahora imagínese sin Sin cabeza. cabeza. Este, nosotros ahí, no sé quién pues de los niños que nos juntábamos, inventamos o salió la leyenda que ahí en el pueblo, pues hay un cerro, una montañita, y no sé quién sacó esa historia de que ahí había un tipo, yo quiero pensar ahorita que nos imaginamos que era como un troll, Ah. pero que en lugar de ojos tenía una lámpara aquí. Ok. Entonces, y hasta lo bautizamos. El carbunco le pusimos. ¿El cómo? El carbunco. Carbunco. No sé qué significaba, pero pues ahí entre los niños, hasta nosotros mismos nos asustamos. O veíamos un destello por allá, a lo mejor era una luciérnaga y pensábamos que era en el cerro, ¿no? Dice, mira, allá anda el carbunco. Y esas eran las historias. ¿Nunca le llegó a suceder algo paranormal? Que pudiéramos darle una explicación o tal vez no. Sí, en una ocasión sí me pasó. Bueno, una de ellas, bueno, estaba yo más chico, y creo que ese yo me asusté, porque andábamos jugando a las escondidas, y pues ya estaba oscuro, ¿no? Entonces, ahí donde le comento del árbol amate, atrás, estaba un huerto que tenía árbol de limones y papayas, entonces, esa vez se me ocurrió a mí irme a esconder allá, y ya estaba oscuro, ¿no? Y yo no sé si en ese momento yo me quedé dormido, escondido. No sé qué pasó. Entonces, ya cuando salí de ahí, ya los demás niños, ya no había Ya no nadie. estaban. Ya no estaban. No. Entonces yo me asusté. Me fui a mi casa y quiero pensar que yo ya iba asustado. Entonces llegué a mi casa y me acosté. Pero yo me sentía con fiebre. Entonces ya estando acostado, eh, me puse de frente a la pared, pero dormido yo sentía que se me venían unas piedras gigantes del cerro. Eh, pero dije yo, bueno, estoy asustado, no me asusté. Pero una vez sí me pasó algo, como dice, paranormal. Yo tenía la mala costumbre ya estoy hablando que tenía unos, que será 15 16 años tal vez, Ya un poco más grande. un poco más grande, de llegar tarde a la casa. Entonces llegaba tarde, pero aún así me daba miedo, pero me gustaba andar en la calle. Recuerdo que un vecino de nosotros tenía una ventana pequeñita y estaba prácticamente teníamos que regresar a ver así para ver la ventanita, ¿no? Porque no estaba a nivel de calle. Entonces, varias veces él me decía, era un señor moreno él, y me decía, no andes muy tarde, no llegues muy tarde a tu casa, dice, porque
aquí, según él, aquí pasa el amigo y no sé qué. Y pues unos chamacos que... Pero me empezó a entrar, pues miedo, ¿no? También. Y en una de tantas veces que llegué tarde, pues ya me acosté en mi cama. Y yo creo que eran, no sé, 12, 1 de la mañana, 2, no recuerdo. Y empecé a escuchar unas, como que ya para ese tiempo ya la calle la habían pavimentado. Este, Empecé a escuchar unas cadenas pues que arrastraban, ¿no? Así, pero muy allá se escuchaba muy lejos. Entonces yo dije, bueno, ¿quién será? Pero entre ese arrastrar de cadena se escuchaba también pues como un caballo, ¿no? Yo no sé pues de caballos ni nada, pero se escuchaba con las cerraduras Sí. y todo. Entonces, en la calle, más hacia arriba, vivía un señor que se llamaba Don Raimundo. Y él tenía 2 caballos que usaba para su trabajo. Y yo decía, pues va a ser Don Raimundo. Pero al mismo tiempo yo decía, me contestaba yo mismo, dije, no, pero no es él, porque cuando él pasa de noche, pasa un poco pasado de copas, y pasa haciendo ruido, gritando, y se oye la voz de él. Dije, este no es Don Raimundo. Y entre más se escuchaba más cerca el ruido. Y la casa que tenía mi mamá, nosotros le llamamos que era de 3 pisos, pero porque era así, hacia abajo. Okay. Entonces, para ver a nivel de calle, teníamos que estar de pie y mirábamos a nivel de calle. Entonces prácticamente estábamos abajo. Y yo me podía pararme y ver por debajo de la puerta principal y se miraba hacia la calle. Entonces ya cuando yo escuchaba que venía más cerquita y se escuchaba el caballo, ¿no? Entonces, mero cuando iba enfrente de la puerta, pues dije, voy a ver quién es. Y me levanté. Y mi cama estaba hacia allá y tenía que caminar un poco para estar en dirección a la puerta. Entonces, pues ya estaba yo ahí en la puerta y cuando ese sonido se detuvo ahí enfrente. Ay. Y pues yo dije, pues ¿quién será? Pero en ese estar pensando quién será, yo me quedé como paralizado, ¿no? Dije, ¿me asomo o no me asomo? Para ver. Y afuera se escuchaba el caballo que retozaba y por las herraduras, perdón. Y dije, no, esto no es algo... Pero usted no se había asomado hasta el No, no, momento. no, yo no me había asomado. Y No dije, se asome. dije, no, no es Don Raimundo, ni tampoco es algo normal, ¿no? Y mejor me regresé a mi cama y en cuanto me senté, el caballo o la cadena siguió su camino y se perdió. Eso es lo más, bueno, lo más cercano que después dije, no, esto no era, pues no era algo bueno, ¿no? Sí, sí, Ay, entonces, lo bueno es que no vio. no, Porque, no, 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 porque el no, primero que ven es el primero que no, eliminan en las no, no, películas. no, no, yo no sé, no, digo, me quedé paralizado y ya no, dije, no. ¿Recuerda todavía qué sintió? Sí, sí, sí. Le digo, al principio era curiosidad, ¿no? De saber o de ver quién era. Porque igual había escuchado y me acordé que el vecino me había dicho, no andes tanto de noche y esto y lo otro. Pero la curiosidad. Pero sí todavía lo cuento y dije, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiese asomado? No sé qué hubiese visto yo ahí. Ay, qué horrible. ¿Ya después no le ha vuelto a pasar nada? Eh, Después me pasó algo, pero ya eso, de momento, sí fue un susto, pero en sí era otra persona que también eh, venía solo también. Esa vez pasó que fuimos de donde vivo, pues el pueblo no es muy grande, y fuimos a otra colonia.
Y ya cuando yo venía de regreso, pasa la carretera nacional y, y abajo está el pueblo. Entonces ya era tarde. No sé, igual 12, 1 de la mañana. Entonces también sabía yo que en esa carretera nacional había pasado muchos accidentes que atropellaban a las personas y todo eso. Y dije, y era más rápido caminar por arriba y llegar a la colonia donde vivo que dar por todo el centro caminando. Pero dije, no, pues aunque me tarde más, lo voy a dar por el centro. Entonces venía bajando en una calle, bajando, y cuando escuché como que alguien brincó atrás de mí y al momento pisó como hojas secas o unas ramas, no sé, y se escuchó como un crack, como así, ¿no? Y yo me quedé, híjole, ¿qué será? Entonces me fui seguí caminando, pero me fui a la mitad de la calle. Más seguro. Más seguro. Y llegué a la calle principal y dije, pues, pues, no pasaban carros, nada, ya era tarde. Y seguí caminando, pero en ese ir caminando, de reojo volteé a ver y yo miré que venía alguien también caminando. Y dije, ¿quién será o qué será, no? Entonces seguí caminando más rápido y también aquel caminaba más rápido. Yo creo que No me también, dejes. yo creo que también tenía miedo. Ya caminamos, yo no sé, unos un medio kilómetro tal vez. Y ya fue un momento que volteé a ver y ya no lo miré. Dije, bueno, pues a lo mejor él iba pues para otro lado, pero a lo mejor también tenía miedo. Pero Pero no le dijo no, no, nada, no, 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 no. y llevamos una distancia más o menos prudente, no estaba ni muy cerquita de mí. No sé, yo quiero pensar que a lo mejor unos, no sé, como de aquí al semáforo, que será unos 300 Sí, metros, más o menos. tal vez, no sé. Y, pero no, si yo caminaba más rápido, él también caminaba más rápido. O sea, nunca me habló, o que me haya, espérame o algo. No, Ay, qué miedo. pero pero ya eso yo lo dije, no, pues, dije, pues a lo mejor también tenía miedo el amigo que venía solo. Pero le hubiera de haber hablado de menos. Sí. Bueno, vamos a dejar. Qué buenas historias tiene. Antes de dejar, ¿qué tanto cree en la Llorona? Eh, a mí no me ha pasado en lo personal, he escuchado también esa leyenda, pero inclusive mi esposa y mi hijo sí tuvieron esa experiencia, Ujú. pero yo en lo personal sí creo porque pues, o sea, si ellos me lo están diciendo y mi hijo tenía yo creo como unos 5 años o más o menos, algo así, y él Chiquito. se acuerda. Entonces dije, no, entonces, y, y sí creo porque anteriormente también mis tíos, me acuerdo que decían de la Llorona, que contaban o platicaban de esa leyenda. Entonces, dije, no me ha pasado en lo personal, pero sí. Pero sí. Y a pesar de que le sacaban sus sustos en la madrugada, ¿seguía usted llegando tarde? Sí, Sí, sí seguía. sí. Era algo, no sé, algo que lo agarré ya como un mal hábito de llegar tarde. Y aún así, llegaba tarde, pero siempre caminaba con miedo. Asustado, pero llegaba. Sí, sí. Eh, recuerdo muy bien que en la colonia donde crecí, eh, es para llegar a esa colonia, está la calle principal, la avenida principal, y está una calle así que, pues que baja, ¿no? Pero en esa bajada donde termina, anteriormente ahí era un basurero. Y ese camino, ese basurero iba a dar al río, ¿no? Y esa área siempre, de noche, pues siempre estaba oscura. Entonces, siempre que yo llegaba a mi casa tarde, no caminaba del lado del callejón, caminaba de la otra.
porque en la oscuridad se sentía esa, no sé, Como sí, energía, sí, sí, sí. sí, pero yo seguía llegando tarde. No, hay personas que nunca escarmientan. ¿Cómo es que llega usted aquí, señor David? Ah, Ya nos fuimos de un polo a a otro otro, polo. pero a ver, cuéntenos. Yo creo que yo la primera vez que intenté venir para acá fue en el, ¿qué será? En el año 96, algo así, 95, no recuerdo exactamente. Pero no, bueno, yo creo que a muchos inmigrantes también tienen esa historia, ¿no? Que se identifican. Esa vez yo estaba, ¿qué? Tendría que unos 17, 18 años, no recuerdo exactamente, 20 tal vez. Este, eh, esa vez intentamos pasar con la persona que nos traía, ¿no? Por el lado de Tijuana. Y, y caminamos. 3 veces intentamos esa vez, bueno, esa primera vez que yo me vine. Y las 3 veces llevábamos caminadas ya como 3 días, algo así. Entonces me recuerdo bien que el coyote me decía, ven, aquella luz de allá, allá tenemos que llegar. Entonces, eh, en aquel tiempo, el grupo con el que yo iba, íbamos 45 o 50 personas, tal vez. Y en el transcurso del camino, pues descansábamos, obviamente. Pero en esa montaña, recuerdo el nombre, no sé si será verdad, pero a esa montaña le decían el nido del águila. No Okay. sé si porque estaba en lo alto, no sé. Pero en ese caminar encontraba otros grupos también de 50, 60 personas descansando y algunas que otras cruces también imagino que personas ¿Qué quedaron ahí? que quedaron y así caminaba y veía otro grupo o descansábamos nosotros y otros pasaban. Inclusive algunos decían que vente con nosotros, aquí vamos más tranquilos, vamos más no sé qué. Pero esa fue la primera vez que intenté, pero la tercera vez que nos regresaron, que nos agarraron los del hielo, Ok. dije, no, esto no, mis pies estaban pegados, la calceta o el calcetín con la planta de mis pies, muchas llagas, y dije, pues no, y me regresé para mi pueblo. Pero esa idea No se salía. no se salía. Dije, pues, porque ya escuchaba, ¿no? Que el norte, eh, miraba a algunos vecinos que llegaban con camionetas y todo eso. Y ya después ¿qué fue en el 96 por ahí, 97, me volví a venir. Bueno, intenté otra vez venirme. Y ya esa vez, pues sí logramos pasar. Esa primera vez que llegué aquí, yo recuerdo que llegué a California. Este, ha- Había trabajo, pero en ese momento no había un espacio. La persona que me trajo quería meterme donde él estaba trabajando. Entonces no duré 2 meses ahí en California. Y después me recuerdo que tenía un cuñado aquí en el estado de Nevada, en Las Vegas. Y le hablé, le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no tengo trabajo? Pues, joven. Dice, pues vente para acá. Y ya llegué ahí a Las Vegas. Ahí estuve como unos, creo que 6 meses aproximadamente. Y luego le llamé a un primo que estaba aquí en Denver. Dice, pues yo voy por ti. Dice que hay mucho trabajo y esto y lo otro. No me dijo que caía nieve. No me dijo que hacía frío. Dice, pues si quieres voy por ti. Dice, bueno, se fue por mí, regresé. Y también para entrar donde él estaba trabajando, también no fue luego, luego.
Él trabajaba haciendo construcción de yardas, poniendo árboles, plantas, todo eso. Entonces, pues yo me vine. No tenía familia, una esposa, hijos todavía. Entonces, pues esa fue la primera vez que me vine y que llegué aquí a Colorado. Cuando pasaba estos tramos y veía las cruces, ¿nunca pensó en algo que le hiciera referencia a decir, desiste de esta idea? Sí, sí, inclusive yo era el que caminaba al último de todos. Siempre, siempre me quedaba al último, al último, al último. Y sí me regañaban, camínale, como animalitos, ¿no? Pero sí miraba las cruces y decía, híjole, pues esta persona no alcanzó a llegar, ¿no? Pero sí me daba me cuestionaba, ¿no? De decir, híjole, pues de nosotros, ojalá que lleguemos todos. Pero sí me daba ese temor. ¿De sus grupos pasaban todos? ¿O qué pasaba entre la caminata y ya casi al momento de llegar? ¿Sabe que sí pasamos todos? Uh, ya en cuanto llegamos de este lado, como la persona de hecho llegamos por el lado como digo, de Tijuana, llegamos por el lado de California. Entonces, en cuanto yo crucé, la persona que me cruzó, pues estaba en contacto con la persona que me traía, ¿no? Casi, casi en cuanto yo crucé ya me estaba esperando el amigo que me trajo. Pero sí, cruzamos. Ya cuando cruzamos, prácticamente nos repartieron. Los dividieron. Sí, nos dividieron, no sé si por ruta, no sé, pero así nos dividieron. Unos para allá, otros para acá. Pero, como le digo, la fortuna de que llegué a California y pues prácticamente fue que rápido fueron por mí. Y recuérdeme que es en los 96, 97 más o menos, que no teníamos tan a la mano un teléfono, que las cartas tardaban mucho en llegar. ¿Cómo les avisó a sus papás, a su familia? Pues anteriormente había teléfonos de monedas o por medio de tarjetas telefónicas que, como le digo, la persona que me trajo, pues él ya sabía cómo estaba el sistema acá y dice, no, pues tenga esa tarjeta para que avises que ya llegaste y esto y lo otro. Entonces, allá en mi casa tampoco teníamos teléfono, entonces llamaba a casa de una vecina. Y no, pues habla David, el hijo de doña Rafa. Quiero ver si puedo hablar con ella, si me hace el favor. Y como estaba enfrente de la casa, la señora, pues yo escuchaba que le gritaba, ¡Rafa! Y si mi mamá no contestaba, quiere decir que no estaba ahí, ¿verdad? Disponible. Y me decía, no está. Y le digo, no, pues dígale que lo voy a hablar. Si la mira, le voy a hablar no sé, en la tarde a tal hora. Sí, yo le digo. Entonces fue la manera que pues, me comunicaba con ellos por teléfono, por medio de tarjeta, pues. Ok. ¿Y adaptarse aquí le costó? Sí, sí me costó. Como lo comento, a esa edad, pues todo, bueno, yo creo que muchos, ¿verdad? Somos que venimos por primera vez, pues todo es nuevo, todo es diferente. Pero sí, en cierta forma, sí me costó adaptarme, especialmente pues por el idioma. El tipo de trabajo que se hace aquí. Yo antes de venirme acá en México, yo era chofer de un taxi. Okay. Entonces no tenía conocimientos de trabajar en un restaurante o de trabajar en una construcción o de agarrar un martillo
o una pala o algo así. Entonces fueron muchas formas de que me costó adaptarme, ¿no? Y hasta la vez todavía, porque el sistema va avanzando, va cambiando y a veces hay que ir avanzando con él, porque si no, pues se queda uno atrás. Claro. Tiene uno que ir evolucionando junto con las nuevas técnicas, métodos y herramientas que van saliendo. ¿Cuántos trabajos ha tenido usted aquí? Aquí, ay Dios mío. Yo creo que, a ver, en Las Vegas, cuando ahí fue que comencé a trabajar, fue uno. ¿De qué era el trabajo ahí en Las Vegas? Allí eran casas nuevas, pero lo que hacíamos nosotros era, le llaman poner los esquineros de las paredes de las casas. Entonces, no sé cómo le llaman en inglés, pero es a lo que nos dedicábamos. Entonces, pero eran casas que llevaban es un metal, hay metales cuadrados y redondos o medias lunas, por decirlo, que van en las esquinas. Entonces, es lo que hacíamos ahí. Ese fue el primer, bueno, que yo recuerdo, el primer trabajo. Cuando me vine para aquí, que llegué a Colorado, aquí trabajé en restaurante, ahí en el centro de Denver. Ese trabajo era el turno de la noche. Entraba a las 4:30 de la tarde y salíamos hasta cerrar, a veces a las 12, 1 de la mañana. Y me recuerdo bien que a la hora de entrada, pues era hora del autobús, del servicio público, y pues llegábamos. Pero ya en la hora de salida ya no había este servicio público, así que teníamos que caminar, ¿no? Y un compañero también, mi trabajo era de pues, lavar trastes. Y que trabajamos en esa área, solamente éramos 4, porque era muy grande el restaurante, o sea, había mucho movimiento. Uno se encargaba de los platos, otro de las cucharas, otro de allá. Y el compañero que vivíamos casi por el mismo rumbo, era un señor, estaba alto el señor, y pues yo chaparrito. Entonces cuando salíamos, no, él daba unos pasotes y yo casi corriendo para alcanzarlo. Ya de ahí, después de eso, y logré entrar a trabajar ahí con donde trabajaba mi primo. Y ahí estuve un buen tiempo trabajando. Yo creo que fueron como hasta el 98. Fue como un año y algo que entré a trabajar con él ahí. Como le digo, poniendo árboles, usar pico, carretilla, era algo que pues yo nunca lo había hecho. Entonces se me hizo pesado, pero pues yo creo que más que nada empecé a agarrar la experiencia, ¿no? Del trabajo y hasta cierto punto me empezó a gustar, ¿no? El trabajo. Entonces, hasta ese del año 98 fue que estuve trabajando ahí. Y ya de ese punto regresé a México y de allá estuve por unos, ¿qué? O algunos meses. Ok. Entonces estuvo unos 2 años más o menos aquí. Aproximadamente. Y se regresa a México. ¿Qué lo lleva nuevamente a México? Sabe que fue ¿qué se podría decir? Fue el fallecimiento de mi papá. Lo siento en mucho. en ese tiempo. Mi mamá me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Pues tu papá se puso, pues está enfermo, está grave, lo tiene en el Seguro Social. Entonces fue el motivo principal, ¿no? Que me fui
para México. Entonces, cuando yo llegué allá, llegué pues prácticamente directo al hospital y pareciera que mi papá me estaba esperando. El otro hermano mayor que tengo, él en ese tiempo estaba en California. Y cuando yo llegué al hospital, pues subí directo al cuarto donde lo tenía en terapia intensiva. Fui conectado con oxígeno y todo eso. Entonces, pues llegué y pues le hablé con él y le dije, no, pues ya estoy aquí. Y digo que prácticamente me estaba esperando porque como a la media hora que yo llegué, falleció él. O sea, médicamente pues ya había fallecido. Pero ese fue el motivo que... ¿Qué tan allegado es usted con sus papás? Sabe que yo creo que yo he sido una persona muy... los quiero mucho, los amo a mis papás, pero no he sido una persona muy allegados a ellos. Entonces, obviamente mi papá y mi mamá tenían diferentes maneras de ser, sus maneras de ser. Entonces, mi mamá era es todavía una persona muy trabajadora también, por cierto, pero una persona muy, no la juzgo tampoco, no sé su historia, pero una persona muy no sé cuál sea la palabra, no muy dura, muy estricta, Okay. muy ya sabes, Muy recia. chanclas y esto y aquello. Y mi papá no. Mi papá era una persona muy tranquila, muy pasiva. Pero mi papá tenía, vuelvo a repetir, no los juzgo, no sé sus historias. Mi papá era alcohólico mucho tiempo. Entonces, pues sí, la relación era, no se le puede llamar bien con ellos. Ok. ¿Y la relación con sus hermanos? ¿Cómo era? Híjole. ¿O cómo es? Pues nos llevamos bien. Yo creo que no hemos tenido, que yo recuerde, alguna discusión o algún pleito por X cosa. Igual, ellos están haciendo, bueno, tienen su vida y yo la mía, pero honestamente así que diga yo, no, una relación que les voy a estar llamando seguido o igual que ellos me llamen, pues no. Sí tenemos relación en todo, pero no sé, creo que no sé si le puede llamar normal o no. Bueno, dentro de lo que usted ha vivido y la crianza a lo mejor que tuvo, pues para ustedes es una relación que la puede llamar como tal normal, ¿no? Entonces se va para allá y se queda allá, pero dice que se queda allá unos meses. Sí. ¿Se vuelve a venir para acá o hacia dónde apunta la chancla, diría mi abuelita? Sí, me volví a venir, pero ya no me vine solo, ¿sabes? Ya no se vino solo. No, ya no me vine solo, pero ya no me vine solo. En el 90, a finales del 98, pues, encontré a una muchacha ahí muy guapa, y vecinos, por cierto, y pues nos casamos. Entonces, pues nos vinimos Soy muy malo para las fechas. ¿Sí? Yo también, no se preocupe. No recuerdo si fue enero o febrero, no recuerdo. Pero sí fue en el año 99. Fue que nos venimos ya los dos juntos. Y por la experiencia que yo había pasado de caminar tantos días y esto y lo otro, dije yo, no, pues que mi esposa pase por la Nina, ¿no? Ya sabe, Sí. Entonces dije, para que no camine. Y yo pues me fui por el cerro, otra vez. Pues resulta que yo pasé primero que ella y ella la detuvieron y no recuerdo si 2 veces. Y al final pasó por el cerro.
Siempre sí. Sí, pero en ese transcurso me parece que duraron como unas 3 semanas. Mucho. Sí. ¿Y cómo era la comunicación? ¿Le dejaban tener comunicación con ella? Eh, ella me llamaba. Inclusive esa vez que las regresaban, pues me llamaba. Pero no recuerdo cómo era la comunicación porque, como le digo, no tenía teléfono aquí. No sé si con uno de mis primos, no recuerdo cómo estaba la comunicación. Pero al último, ella tampoco se quería regresar para el pueblo. Y yo lo que no quería era que pasara caminando tantos días, ¿no? Pero al final se armó de valor ella, bien valiente, y dice, bueno, pues por el caminando. ¿Por aquí? Y sí, sí, también fue una travesía, pues para ella también muy dura. Pero, y luego ya para esa fecha, ella estaba embarazada. No, Entonces aún así, yo creo que era lo que a mí me preocupaba, ¿no? claro. Que dije, no, pero como le digo, no digo, fue en ese tiempo, pero todavía es valiente porque se atrevió a caminar sin saber, no sé, días o horas caminando. Claro, claro, claro. Entonces, Porque usted ya tenía una noción sí, por la experiencia previa que ya había tenido. sí, sí, Pero rifarse ya, ay, sí, sí, le comento ya para eso, eh, no recuerdo si pasaron 3 semanas, algo así. Yo ya estaba de nuevo aquí en Denver. Y pues como estaba trabajando, cuando me fui, regresé a trabajar al mismo lugar. O sea, me regresaron el trabajo. Entonces ya cuando ella me avisó, pues ya estoy aquí en Arizona, dije, pues voy a traerla. Pero en esa ida que yo fui por ella, fue un fin de semana, recuerdo un día viernes, y me fui con un primo que me acompañó, cansado del trabajo, pero con la ilusión y la emoción dije, no, pues la voy a recoger, ¿no? Este, ya para llegar a Arizona, yo creo que nos faltaba, yo creo como una hora y media, porque nos fuimos de noche. Y ya amaneciendo, pues ya casi para llegar allá a Phoenix, precisamente, yo iba manejando y me dormí en el camino. Entonces, pues tuvimos un accidente. Estuvo fuerte, el carro quedó inservible. inservible. Pues gracias a Dios a mi primo golpes leves. Y, y esa vez recuerdo cuando yo desperté del accidente, pues nomás sentía aquí como entumida mi mano y mojada. Entonces parece ser que el parabrisas o el vidrio, no sé, me cortó mi mano. Entonces yo nomás la miré y me recuerdo que mi dedo, del dedo índice, estaba pues prácticamente caído Ay, de mi mano, ¿no? Y, y yo entre el golpe, entre la adrenalina tal vez, sí, sí, sí. decía, híjole, pues mi dedo ya no, lo voy a perder, ¿no? Entonces llegó la ambulancia y nos llevó. Yo no recuerdo cuánto fue lo que caminó la ambulancia, ya no más recuerdo que a otro día desperté en el hospital, pero ya con mi mano vendada y todo eso. Y lo primero que hice cuando desperté, dije, mi dedo, mi mano, ¿verdad? Y como estaba vendada, lo único que hice fue contar, dije, 1, 2, 3, 4, sí lo tengo. Y a poco rato ya estaba mi esposa ahí también, pues en el cuarto, en el hospital. Pero sí, ese fue un momento muy eh, pesado, Claro. pesado porque dije, voy a traerla y nos ocurre este accidente, dije yo, ¿no? Entonces sí fue como un choque de emociones ahí. Claro, claro que sí. Ay,
Qué impresionante ay, no sé ya ni qué preguntarle de que me quedé en shock con la imagen de tratar de verlo con el dedo separado. Sí, de hecho, mi dedo me quedó separado. Sí lo puedo mover y todo. Pero si lo pongo así como esta mano, este dedo se me separa solito, mire. No, no lo puedo No lo puede. mantener ahí, pero sí lo muevo. No tengo la misma sensación con este. Inclusive si agarro algo, como no lo puedo juntar, prácticamente como apunto hacia arriba. Y cuando le piden las indicaciones, no se Yo crea, primero, yo primero. es broma, señor David. No, no es broma. Entonces pasa todo esto, se reencuentra con su esposa y, bueno, ¿cuánto tiempo descansó después del accidente? Híjole, ¿sabes qué? La situación después de que estábamos en el hospital, no tenemos la manera de regresarnos aquí a Colorado. Entonces, eh, le digo, son muchas cosas que no las recuerdo bien, pero una familia de unos vecinos de allá del pueblo, ahí vivían en Phoenix, en Arizona. Entonces, nos contactamos con ellos. Yo no recuerdo si fui yo, fue mi esposa o fue mi primo, no recuerdo cómo fue. Que ellos nos dieron asilo, por decirlo, no nos recibieron en su casa. Ujú. Pero cuando salimos del hospital, pues yo tenía toda mi mano vendada y todo. No recuerdo si era un día o dos, no recuerdo. Entonces cuando salimos, me dijeron en el hospital, porque me preguntaron de dónde vienes y esto y lo otro. Dije, no, pues vengo de Colorado. Dice, ok. Entonces, porque me dieron, no recuerdo si 17 o 21 puntadas en En todo. toda la mano. Sí, dice, aquí ya no te vamos a poder atender. Que te atiendan del lugar donde vienes, ¿no? Dije, bueno, 2 días, 3 días, a lo mejor nos regresamos. No recuerdo cuánto fue lo que duramos ahí, si una semana o 2 semanas. Pero en ese transcurso ya mi mano se me estaba infectando. Porque tenía las, eh, las puntadas. Entonces, yo le decía a la señora de ahí de la casa que nos recibió, pues quítemelo usted. Inclusive, esa señora ya falleció también. Aparte de que éramos vecinos, pues conocían a mi papá, o sea, habían tenido un vecino, ¿no? Ujú. Y ella me dijo, oh, tú eres hijo de. Mi papá se llamaba Aldegundo. ¿Tú eres hijo de Aldegundo, verdad? Digo, sí. Ah, sí, lo conozco. Y yo le decía, Minderma se llamaba la señora. Digo, quíteme las puntadas, le digo, porque mire, mi mano ya estaba, las puntadas se estaban encarnando con los dedos. Sí, Y me dice, no, dice, ¿cómo crees que lo voy a hacer? Y yo no sé de esto y no sé qué. Y no, y otro día, quítemela, y quítemela. Y no, y no, y no. Ya hasta que le dije, mire, si no me los quita, bueno, pues, mis dedos se me los van a quitar, me los van a cortar. Yo creo que fue que le conmovió. Y buscamos ahí tijeras, agujas y las pusimos a hervir, a hervir, a hervir, a hervir. Y luego las dejamos en alcohol y todo. Y me las fue quitando, me las fue cortando de una por una. Y mire, gracias a Dios, pues aquí los tengo. sí, sí. Aquí los tengo, entonces sí también fue otra parte que dije, me duró ese tiempo primeramente en recobrar la fuerza para seguir trabajando, inclusive cuando regresamos a Colorado, después de que me quitaron las puntadas, pues yo me presenté al trabajo, ¿no? Entonces, pues trabajaba con una mano. Y como no era el mismo rendimiento que tenía, me dijeron, ¿sabes qué? Pues ve a tu casa y cuando ya te sientas bien, pues regresas. Y creo que sí, me duré como todavía unos 2 semanas, yo creo,
que ya me sentía con más fuerza en mi mano y fue que regresé pues al trabajo, A seguirle. o sea, a seguirle. Yo le preguntaba esto porque ya ve que aquí son a veces muy, muy especiales en cuestión de los accidentes por fuera del trabajo. Sí, sí, O trabajas o pues te sí, despides sí. del trabajo. Qué impresionante y cómo ver esta recuperación y que haya aguantado que alguien que no tenía a lo mejor la idea de quitar los puntos, ¡ay! Sí, sí. ¿Qué le pasaba en ese momento por su cabeza? Pues yo tenía, como le digo, tenía ese miedo de decir, dijo, pues si no me quitan las puntadas, pues me van a quitar los dedos. O la mano, no sé. Y pensaba también, dije, bueno, pues tengo a mi esposa que pues está embarazada, ¿no? Y dije, "Y si me pierdo mi mano, pues ya no voy a trabajar igual. Pues para sustentarlo, ¿no? Para Claro. mantenerlos prácticamente. Pero sí era lo que pues me daba ese miedo, ¿no? Y gracias a Dios la señora al último, pues la convencí, se atrevió a hacerlo. Ujú. Qué aventada, imagínense. Ay, Sí, bueno, cuando se regresan para acá y nos cuenta esto de lo del trabajo, ¿sí se tomó o no se tomó las semanas para agarrar más fuerza? sí, sí, como le comento, cuando regresamos aquí, ahorita que me pregunta eso, o sea, me vienen los recuerdos también porque son tantas cosas que han pasado y entre esas, después de que llegamos aquí, eh, en la casa donde llegamos como a las 4 de la mañana, yo creo, aquí a Denver, en una casa donde nos iban un familiar mío. Y recuerdo que, pues sí, llegamos y todo. Prácticamente yo no podía, pues, trabajar, ¿no? Todavía tenía mi mano hinchada, pero ya no se miraba infectada. Entonces, en cuanto llegamos a la casa, como digo, todavía estaba oscuro, 3 4 de la mañana, yo creo. Como a las 6 7 de la mañana, así como llegamos, ya nos estaban corriendo del lugar. ¿Cómo cree? Yo no sé cuál sería el motivo, ¿no? Entonces, y dije yo, pues, ¿ahora dónde vamos? O sea, no conocía, pues, a alguien más, ¿no? Para eso, en ese momento estaba un amigo, un vecino también del pueblo, y también otra vez él nos volvió a tender la mano. Dice, pues vénganse conmigo. Entonces, llegamos 3 4 de la mañana, 6 7 ya nos estaban, pues prácticamente corriendo de ahí, nos corrieron, no es otra palabra. Claro, claro. Y, y de ese lugar pasamos a otra casa donde este amigo pues nos brindó su casa, ¿no? Y, y como le digo, yo creo que yo fui a presentarme al trabajo, pero como 2 días, un día, no recuerdo. Pero como no era la misma producción, pues me mandaron, creo que estuve como unas 2 o 3 semanas, yo creo, ya para, para medio recuperarme, ¿no? De mi mano. Porque como era trabajos de usar carretillas, pala, pico, o sea, era mucho manual. Okay. Entonces, hasta que ya yo me sentía que ya podía tener fuerza, pues ya regresé al trabajo. ¿Y qué hicieron cuando les dicen, pues ya no se queden aquí? Pues nos cayó, nos sentimos mal, ¿no? Porque dije, pues por lo menos nos hubieran dado ¿sabes qué? Pues nomás pueden estar, no sé, una semana o 2 semanas o algo así, ¿no? Entonces, y, y yo le dije al almirante que nos recibió ahí, dije, no, pues no me dio una No respuesta. les dijeron ni por No, qué no, 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 los nada, estaban... nada, 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 nada. Entonces dije, bueno,
pues ni modo. Pero le digo, gracias a Dios estaba otra persona ahí y él, no, pues véngase. Dice, no me pague nada y como es del mismo pueblo, dice, pues ya nomás que tu esposa nos cocine, dice. Con que nos haga de comer, con eso está pagado. Claro. ¿Y qué tal guisa su esposa? Ay, bien delicioso. Sí, cocina muy bien ella, por no decir excelente. Entonces sí quedó bien parado ahí con ellos Sí, cuando sí. estaba. Bueno, sí, gracias a ella, ¿no? Que es la que cocinó y todo eso. Porque sí es muy, muy buena cocinera, sabe cocinar muy bien. Genial. Entonces, de ese trabajo ya no salió, ha estado trabajando en lo mismo desde entonces. No, 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 no. De ese trabajo, como le comento, yo no sabía, bueno, ya después de que estuve un año aquí, que me fui a México, regresé, pues el trabajo en invierno, seguíamos trabajando ahí, pero los días que se podía, o trabajos que se podían realizar, ¿no? Nos quedamos con muchas cosas por contar, así que te esperamos en la segunda parte de esta historia. Yo creo que el miedo fue porque en una de esas casas, 2 veces pues más bien nos caímos. ¿Qué tipo de sal es, señor David? Ya me da miedo preguntarle. Yo creo que llevamos como $100 o $120, que era justo para la gasolina y creo que a medio camino nos paramos a comernos una hamburguesa solamente y bajo, pues yo soy mi propio jefe y mi propio ayudante.